me interesaba igual que pensáramos en cómo explicar que se haya firmado este pacto, ¿no? Cómo explicar este endurecimiento de las condiciones para la entrada de personas que solicitan asilo y para las personas migrantes, ¿no? Y bueno, se me ocurría preguntaros por una cuestión que está en el día a día de nuestra sociedad y es el auge de los discursos xenófobos de la ultraderecha, ¿no? Cada día nos levantamos con nuevas noticias por países, pues en Alemania, lo que pasa con Alternativa por Alemania, ¿no? Y esa reunión secreta con una estrategia de remigración, de deportación masiva de migrantes. En Italia, pues también con el gobierno de Meloni, cada 2 por 3 tenemos noticias de este estilo. Tú has comentado, Miquel, el acuerdo con Albania, ¿no? Para externalizar la entrada de personas extranjeras en Italia. Eh, También has comentado el acuerdo del Reino Unido con Ruanda. Creo que en los 2 casos, además, el Tribunal Supremo de los 2 países ha tumbado esa iniciativa, pero bueno, que van en esa línea. Yo no sé si lo que está ocurriendo, os pregunto, si está pudiendo influir este empuje que tiene el discurso de la ultraderecha para que las políticas públicas hacia estos colectivos se estén endureciendo o puede haber por detrás otros motivos que la aparición de la ultraderecha no explican para este endurecimiento. ¿Cómo lo veis? Bueno, sí, Inglaterra, Ruanda, pero Dinamarca es el Dinamarca. Partido Socialdemócrata, ¿eh? Quiero decir, esto es complejo. Bueno, para empezar, claro, sí, se va a hablar mucho de esto, porque además vienen ahora las elecciones europeas y la gran preocupación es qué ascenso van a tener estos partidos, que tienen ya un primer problema, creo, de definición y de encuadre. ¿Qué es un partido populista? Un partido populista de derechas, al menos que tienen programas económicos muy diferentes. Generalizamos a veces igual, pero es curioso, sí tienen un argumentario común en esa variedad de partidos populistas, ultraderecha, no sé, tampoco se ponen de acuerdo las autoras y autores cómo definirlos, pero hay un eje común, un discurso muy duro anti-inmigración. En eso coinciden todos y con más o menos intensidad, un discurso muy duro también en contra de la integración, los problemas que puede generar la integración. Semur o Le Pen no es lo mismo. Uno aboga pues, por el famoso tema del reemplazo, Le Pen no, bueno, tienen sus matices. Vale. Todo ese batiburrillo ayuda, no en absoluto, o sea, no ayuda a nada. ¿Es el causante? No, tampoco es el causante único. Va a depender luego de la responsabilidad de cada administración, que diga, bueno, usted puede soltar todas las burradas que quiera, que yo me creo la política pública que estoy haciendo y no la hago en cálculo electoral. Este es uno de los problemas. La valentía que puedan tener los gobiernos pues, es más que relativa, porque luego, en fin, terminan negociando. Esos partidos además forman parte de coaliciones de gobierno que transmiten, contagian. Es todo este tema del original y la fotocopia, ¿no? que dijo un ministro francés hace ya muchos años. Y bueno, pues afecta, sí. Llevado a un terreno más, no sé, ese populismo, esos partidos de ultraderecha están ahí definidos. También no tenemos que perder de vista otras tendencias que no vienen de la ultraderecha. Tú has hablado de Alemania. Sí, efectivamente, 150.000 personas diciendo, a ver, alternativa para Alemania, pero de Linke, que era un partido de izquierdas, ha salido ahí una escisión que es de izquierdas, y que tiene un discurso muy duro también contra la integración. Beppe Grillo, de 5 estrellas de Italia, terminó articulando un discurso muy duro. Bueno, quiero decir que
pueden venir por diferentes ámbitos. El problema que tienen ahora en Cataluña es el nacionalismo independentista. En un municipio coge la alcaldía una persona que como bandera está articulando un discurso ahí también muy duro contra la inmigración. Bueno, quiero decir, lo de la ultraderecha y el populismo está ahí con sus entornos definidos. Pueden venir luego por otro lado los problemas también. ¿Arantxa? Yo no me atrevería a hacer un análisis, ¿no? De cómo afectan las políticas de ultraderecha o no. Yo no me atrevo, no me considero como especialista en esas cuestiones, y sí que veo que pues, lo destacable son cómo se va concretando al final las políticas en el día a día de los diferentes países, los acuerdos esos que estamos diciendo todo el rato con los países que hacen frontera y que nos permiten externalizar las fronteras y generar nuestra Europa fortaleza, con la que además nadie dice nada, lo hace otro gobierno, pero yo no ataco, ¿no? Porque en realidad me está haciendo ese juego o ese papel que necesito que me haga de no dejar que entre nadie. Que creo además que también siempre, no lo hemos puesto sobre la mesa, pero también los contextos económicos influyen mucho, y lo que da mucho miedo es la pobreza y que venga gente pobre, ¿no? Eso también es lo que genera más miedo, porque a otras personas sí que les abrimos la puerta, ¿no? Entonces, bueno, yo ese análisis no lo sé hacer. Sí que es cierto que no puedo, antes hablábamos de la necropolítica, ¿no? Nosotros hablamos mucho ahora de la necropolítica, también un poco por lo que en preguntas anteriores mencionábamos así de pasada. Lo que hay que analizar bien, cuáles son las causas que generan los desplazamientos y que generan el refugio, ¿no? Y que generan el tener que huir de tu país. Y muchos son también qué políticas económicas estamos desarrollando aquí, cómo tenemos empresas a las que, claro, porque parece que igual no tengo en marcha políticas anti-inmigración, pero estoy generando políticas económicas que están generando desplazamientos, ¿no? Y que son muy responsables de los desplazamientos que se están produciendo en otros países, y en eso no entramos, y que vulneran derechos, y que es lo que hacen que luego tengamos esta realidad aquí. Entonces, no podemos olvidar que esa forma de hacer política sí que existe, que se habla de necropolítica, pero que al final es elegir quién cuenta y quién no cuenta en los sistemas, y nuestro sistema es absolutamente neoliberal, y lo que busca es el beneficio económico de unas cuantas personas o de unos cuantos colectivos, y unas vidas valen más que otras. Entonces, quizás habría que analizar también ese fondo, ¿no? Que a veces igual no es que necesariamente estés de acuerdo con las ideas políticas, pero no te molestan porque te hacen el trabajo también para otros intereses. Y entonces tampoco me pongo en contra ni me posiciono en contra, las permito, ¿no? Yo creo que ahí entra también un juego perverso. Sí, justo has comentado la cuestión de la necropolítica, que es lo que quería comentaros ya al final para acabar. Claro, porque igual el discurso de ultraderecha o xenófobo, que luego tiene, como dice Miquel, muchos matices, está igual más asociado al tema identitario, el tema nacionalista, o no, vete tú a saber, que es un tema muy complejo. Pero luego está la cuestión económica, ¿no? Y la cuestión del capitalismo, ¿no? Como igual en realidad las políticas migratorias también sirven para digamos, ajustar los flujos migratorios a las necesidades del mercado económico de cada país o de cada realidad, ¿no? Y luego también, lo que comentabas tú de necropolítica, del concepto este de Bembe, también que explica desde un punto de vista decolonial también cómo hay un nuevo colonialismo de por ejemplo, de los países africanos con las empresas en este caso las empresas europeas, que se sientan allí, explotan y extraen las riquezas de esos países, ¿no? Que también eso se explican, ¿no? Entonces, bueno, ya ahora aquí ya me estoy enrollando yo y no tiene que ver, pero bueno, era también por meter este matiz, ¿no? De cómo podemos explicar este pacto, si no es por la autoderecha, es por la parte económica que tú mencionabas, que ya has mencionado encima antes también, ¿no? Arantxa, ¿no? Bueno, pero era por dejarlo ahí, Miquel, no sé si quieres, o Arantxa, añadir algo más en este tema, que ya que aquí nos hemos ido por las ramas a una cosa muy compleja y ya cerramos. No, yo ahí, por ejemplo, mira, Arantxa decía porque no se atreve a hacer estos análisis. Yo los que no me atrevo a hacer son estos de la necropolítica. Me quedo más con, sí, las causas, o sea, más lo que ha comentado ella, o sea, son causas, claro, de economía. Si es que 2008, 2009, 2007, ¿no?
te daban un préstamo, ibas al banco a pedir un préstamo personal y salías con, no sé, comprándote una casa. Esto era todo. Y había un sistema que, bueno, con una entrada, ¿no? Por cierto, no hemos hablado de esto, pero bueno, otro día. Y los flujos tienen un punto muy fuerte de autorregulación. Todo este pacto y todo este asunto y Frontex y todos estos armatostes valen para lo que valen, pero es que los flujos migratorios tienen un elemento muy alto de autorregulación y si las situaciones de fuerte crisis económica, flujo migratorio, cuidado también a diferenciar con el solicitante de asilo. O sea, ese no va a ver qué coyuntura hay, ese tiene que salir huyendo. Bien, pero el flujo migratorio de las personas migrantes, o sea, del que sale de su país para mejorar su situación, bueno, si me voy a un país con un 20% de paro, me lo voy a pensar. Esa es también otra cuestión, pero bueno, otro día la comentamos. En todo caso. Pero Miquel, una cosa, Sí. con lo que decías, que a mí también me parece, y ahora vuelvo esto, o sea, no pierdas el hilo, pero un poco con lo que decías, es verdad que los flujos migratorios y de asilo también, porque a veces no se puede salir, se autorregulan, pero es cierto que a veces la realidad es la que es y las personas necesitan huir, porque además o sea, necesitan salir y salir de la pobreza, yo antes lo decía también, es igual de lícito que salir por otras violencias, porque sigue siendo una violencia, pero es cierto que estas políticas añaden dificultades a la hora de poderte incorporar a la sociedad a la que quieres llegar. Y luego, cuando hablamos, o sea, podríamos hablar también de la esclavitud del siglo XXI, en qué condiciones llegan las personas a trabajar, en qué condiciones, ¿no? Con qué derechos garantizados o reconocidos, el derecho a la vivienda, a una cuenta bancaria, al padrón que te abre tantas puertas, ¿no? O sea, todo va muy unido, se autorregulan, pero aunque se autorregulen, a veces son necesarios y la acogida que obtienen también dificulta mucho y genera esa esclavitud del siglo XXI que yo creo que también es importante mencionarla. Perdón. Sí, no, que estoy totalmente de acuerdo. Hablo de la autorregulación en cuanto a esos flujos. Luego, evidentemente, o sea, la llegada o poner mecanismos realistas, es que esta es la cuestión, realistas. Y un mecanismo realista, solo pongo un ejemplo, no es la expulsión. Es que ha venido desde su país, ha venido a mejorar su vida. ¿Por qué no le da, por ejemplo, un visado de búsqueda de empleo de un año, que es a lo que ha venido? Y dale unas condiciones legales. Claro, no crees más vulnerabilidad, porque el irregular es muchísimo más vulnerable que cualquier otra persona. Va a caer en situaciones de explotación, discriminación, etcétera. O sea, dignifica su llegada haciendo un ejercicio de realismo y dándole una oportunidad en una situación de estancia provisional, ¿vale? De acuerdo, provisional. No vamos a ser tampoco, vamos a pedir la luna. Mecanismos de estos, además, por cierto, que tampoco son ocurrencias de estos hippies de las ONGs. O sea, no, se puso en marcha en Italia hace ya unos años. Se llama visado de búsqueda de empleo. Existen las posibilidades, pero si no hay una visión realista y la visión es solo el control de flujo, porque además tienes a la opinión pública, que es lo que está pidiendo, pues ahí es donde empiezan, claro, las discordancias, ¿no? Pero sí, es una, ya con esto me callo, es una continua batalla, es como Jano, esas dos caras que tiene Europa. Y es así. Europa te emite los informes absolutamente preocupantes, alarmistas. No tenemos relevo generacional. Eso, por cierto, y dicho sea entre paréntesis, en esa falta de relevo generacional, Euskadi tiene un serio problema. Dicho sea, mayor que otras ciudades, bueno, otras regiones de Europa. Pero por otro lado, pacto. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, ¿los necesitamos? ¿No los necesitamos? Y efectivamente, cuidado, sin perder el elemento de la precariedad. O sea, ¿y en qué condiciones laborales les vamos a necesitar? Hostelería. No tienen mano de obra, esa es su gran queja. Sí, pero ¿en qué condiciones se desarrolla la hostelería? ¿Con qué contratos? Bueno, a no olvidar también eso. El otro día justo salía una noticia
Ay, perdón, Arantxa, sí. No, perdón, que se ha visto también que mecanismos hay y cuando se quieren, es cuestión de voluntad política, se activan. Y hemos visto con Ucrania que ha sido un Claro, volumen importante de población claro. y que se ha ido incorporando a la sociedad con bastante normalidad. Y eso se podría, pues seguramente se podría repetir con otros colectivos y con otras poblaciones. Luego, buenas prácticas también las hay y a lo mejor lo que falta es voluntad